Hola a todos. La Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal de España dice que la economía va a entrar en recesión el tercer trimestre con una contracción del 0,2%. Esto nos retrotraería económicamente la situación de 2008, con la crisis del ladrillo. Solamente ha habido 2 años peores, 2011 y 2012, con una contracción del 0,6 y del 0,5, es decir, eso fue lo que dejó de crecer la economía y lo que se contrajo la economía. Una recesión en toda regla, aunque los representantes políticos y el presidente a su cabeza decían que no había crisis, entramos en una crisis profunda. La crisis de ahora es peor. La crisis de ahora es peor porque, igual que hay un contexto geopolítico mundial, con un problema energético brutal, tenemos una crisis de oferta. La opción de decelerar la economía ante un crecimiento de la inflación brutal, que excedió con mucho los objetivos principales que tenía el Banco Central Europeo, de un 2,8%, incluso por debajo, y estamos ya en un 10,8% de inflación, es decir, todos vosotros y yo hemos perdido prácticamente el 10% de nuestro poder adquisitivo de un plumazo, solo porque el dinero ha perdido ese valor, y automáticamente todo se encarece. Todo se ha encarecido, y el Banco Central Europeo, al igual que la Reserva Federal Americana, han decidido frenar la economía de forma brusca. Un frenazo con un mal aterrizaje. Si en estos días atrás la representante alemana del Banco Central Europeo decía que la economía se iba a decelerar, que Europa podría entrar en recesión, pero que esa recesión no iba a ser muy larga, por decir algo que no fuese muy alarmante, ¿cómo puede el gobierno de España ahora mismo, incluso en contra de lo que dice su agencia independiente de responsabilidad fiscal y la propia Hacienda, que dice que ha habido un devenir de venta de empresas, de caída de tejido empresarial, de destrucción de puestos de trabajo, ¿cómo puede decir que vamos a crecer un 4% en el tercer trimestre? La economía va a entrar en recesión porque Europa entera va a entrar en recesión, porque Alemania, que es la locomotora económica de Europa, va a dar un frenazo que ya lo está dando y está preparándose para ese golpetazo económico, esa entrada de recesión y sobre todo esa estanflación. Pérdida de puestos de trabajo sin movimiento económico, sino un retroceso económico importante. Para que podamos contextualizar dónde estamos ahora mismo. Ahora mismo estamos en la misma situación de 2008. ¿Qué pasó en 2008? En 2008, con esa recesión del 0,2%, había un conjunto de países europeos que era Portugal, Grecia, Irlanda y España, los PIGS, que estaban en una situación precaria económicamente. Todos ellos dejaron de hacer sus deberes, no hicieron sus deberes y 10 años después pagamos el mismo precio. Teníamos la situación exactamente que teníamos a 2008 prácticamente, 10-12 años después. Entró Italia en ese paquete y salió Irlanda, que sí supo leer la situación económica y tomar las decisiones a nivel de gestión que debía de tomar. España no las tomó. No las tomó. Y aunque el gobierno diga que vamos a crecer un 4% en el tercer trimestre, es prácticamente imposible que esto suceda. Lo que sucedió con el frenazo del COVID, con la retención de las personas dentro de sus casas, con ese frenazo, ese parón económico brutal, que fue un repunte de crecimiento salvaje, se debió a que ese frenazo económico y esa ausencia de gasto se multiplicó en los siguientes meses una vez que dejaron que la gente saliera a las calles y retomar la actividad económica. Eso fue lo que sucedió, pero eso no va a suceder ahora. Ahora el contexto es muy diferente. Europa ya ha tomado posición para ese frenazo, ese aterrizaje forzoso de la economía con una recesión en el tercer trimestre a la que vamos a entrar de forma brusca y España no va a ser una excepción. Su agencia, tanto las independientes como la agencia tributaria, ya lo están advirtiendo y lo hacen con una poderosa razón, la razón de los números y de la evidencia. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.